Hola, 8 de mayo del 2025, aún no hay líder de la Católica. La elección del Papa ayer, la primera, 7 de mayo, no se dio. El conclave fue humo negro, como dicen ellos mismos. Ahora, en medio de tantas especulaciones, en medio de tanta información cruzada, se dice de complot interno, de divisiones muy profundas, porque hay escándalos donde está sumergido la mayor cantidad de esos líderes que allí están participando. Los 133 cardenales están inmersos en medio de escándalos, señalizaciones y de manera interna. Por eso se habla de una división muy profunda dentro de la católica. Ahora, lo importante de esto es la noticia que nosotros tenemos a través de periódicos, a través de portales muy serios. Y hoy quiero justamente conversar con relación a una información que he leído en CNN en español, una cadena muy respetable que está muy bien informada. Tienen allí sus reporteros dentro del Vaticano y por supuesto cuentan con una gran red de informantes legales, autorizados y no autorizados. Ahora, en este punto, el día de ayer, 7 de mayo, salió una información en CNN contextualizándonos que no se había podido poner de acuerdo las 2/3 partes de ese grupo de cardenales, porque son las 2/3 partes las que tienen que estar de acuerdo por lo mínimo para que el humo blanco salga en la chimenea, es decir, el acuerdo para elegir al sucesor, al futuro papa. Decía entonces CNN el día de ayer que desde Washington los representantes religiosos de Estados Unidos decían que se está buscando dentro de ese grupo de cardenales papables un papa que abogue por la paz, que hable de la paz. Y eso nos llamaba poderosamente la atención porque sabemos nosotros que hay una profecía en las Sagradas Escrituras que justamente tiene que ver con esto de hablar de paz. Pero yo reflexionando en la noticia cuando la leía ayer en la noche, yo decía, pero ¿qué tipo de representantes se está buscando? Porque si es solamente hablar de paz, estamos en tremendo peligro. Recordemos que una de las propuestas que tenía Donald Trump hablando de paz en el mundo cuando era candidato presidencial para su segundo mandato, él decía en plena campaña que él iba en menos de 24 horas a establecer la paz entre Rusia e Ucrania. Ese era un estandarte muy grande de Trump, cuando él hablaba de la paz y que iba, por supuesto, a terminar ese conflicto que hay entre Israel y Gaza. Él dice que fue el producto de la mala gerencia de su antecesor John Biden lo que había derivado en estas guerras tan injustas, tanto la de Rusia a Ucrania como la de Israel Gaza. Ahora bien, ¿en qué devino todo esto? En que Donald Trump habló de paz. Quizás es lo que se está buscando hoy en el Vaticano, porque las autoridades dicen que se busca a un sucesor de Francisco que hable de paz, que hable de paz. Y eso nos da profundo miedo porque nosotros entendemos que lo que ha devenido con el advenimiento de Donald Trump, siempre haciendo ese paralelo, que mientras hablaba de paz, entonces se ha ido a la guerra comercial con el mundo entero. Impresionante cómo ha venido una hecatombe en la parte económica, que las bolsas se han desplomado, el precio del petróleo se ha desplomado, personas multimillonarias perdiendo grandes cantidades de dinero y por supuesto los más pobres y más necesitados de la tierra en jaque como siempre. ¿En qué ha devenido toda aquella promesa que Donald Trump decía que iba a terminar las guerras? Parece ser que ahora esta guerra es una guerra diferente, híbrida, donde el componente económico se está usando como un estilete para golpear al mundo entero. ¿Y qué decir de esa guerra que se ha formulado en este gobierno Donald Trump contra los inmigrantes? Qué injusto ha sido el presidente Donald Trump mientras hablaba de tanta paz.
qué tan grandemente injusto ha sido con los inmigrantes latinoamericanos, hispanoamericanos, hispanohablantes. Ha sido, hermanos, pero una cosa impresionante desde lo que ha sucedido con los venezolanos, llevados de manera secuestradas al Salvador, hasta todo aquello que le acontece a los niños que son separados de sus padres, de sus madres, mandan a sus progenitores para sus naciones y dejan entonces en territorio norteamericano los pequeños, separándolos del amor de su casa. Esto es paz, hermanos. ¿Es esa la paz que se está propiciando y se quiere en el Vaticano? Entonces metamos barba en remojo. Porque parece ser, hermanos, que se va a cumplir esa profecía poderosísima que dice en la bendita palabra del Señor, cuando se hable, hablar. Porque hablar es una cosa. Cuando se hable de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, porque no se puede dar lo que no se tiene. Como una persona que no tiene paz con Dios, como una persona que no tiene paz con sí mismo, como una persona que no tiene paz con los suyos, puede promover la paz para los demás, hermanos. Saquemos esa cuenta. Aterricemos, coloquemos los pies sobre la tierra. Por eso es que nosotros nos atrevemos a decir con toda verdad en el cumplimiento bíblico que estamos hablando del último papa que va a estar sobre la tierra, porque parece ser que se avecina la manifestación de aquel falso profeta que va a incidir sobre la humanidad para que se le rinda culto a la bestia y al mismo diablo. Mientras nosotros esperamos la escogencia de ese futuro líder de la catolicista, nosotros entonces nos preparamos cada día más con Dios y buscamos de la presencia del Señor realmente, porque dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de Jesucristo. Acerquémonos cada día más confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos paz y la ayuda en el momento preciso. Impresionante cómo ha venido una hecatombe en la parte económica, que las bolsas se han desplomado, el precio del petróleo se ha desplomado, personas multimillonarias perdiendo grandes cantidades de dinero y por supuesto los más pobres y más necesitados de la tierra en jaque como siempre. ¿En qué ha devenido toda aquella promesa que Donald Trump decía que iba a terminar las guerras? Parece ser que ahora esta guerra es una guerra diferente, híbrida, donde el componente económico se está usando como un estilete para golpear al mundo entero. ¿Y qué decir de esa guerra que se ha formulado en este gobierno Donald Trump contra los inmigrantes? Qué injusto ha sido el presidente Donald Trump mientras hablaba de tanta paz. Qué tan grandemente injusto ha sido con los inmigrantes latinoamericanos, hispanoamericanos, hispanohablantes. Ha sido, hermanos, pero una cosa impresionante desde lo que ha sucedido con los venezolanos, llevados de manera secuestradas al Salvador, hasta todo aquello que le acontece a los niños que son separados de sus padres, de sus madres, mandan a sus progenitores para sus naciones y dejan entonces en territorio norteamericano los pequeños, separándolos del amor de su casa. Esto es paz, hermanos. ¿Es esa la paz que se está propiciando y se quiere en el Vaticano? Entonces metamos barba en remojo. Porque parece ser, hermanos, que se va a cumplir esa profecía poderosísima que dice en la bendita palabra del Señor, cuando se hable, hablar. Porque hablar es una cosa. Cuando se hable de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, porque no se puede dar lo que no se tiene. Como una persona que no tiene paz con Dios, como una persona que no tiene paz con sí mismo, como una persona que no tiene paz con los suyos, puede promover la paz para los demás, hermanos. Saquemos esa cuenta. Aterricemos, coloquemos los pies sobre la tierra. Por eso es que nosotros nos atrevemos a decir con toda verdad en el cumplimiento bíblico que estamos hablando del último papa que va a estar sobre la tierra, porque parece ser que se avecina la manifestación de aquel falso profeta que va a incidir sobre la humanidad para que se le rinda culto
a la bestia y al mismo diablo. Mientras nosotros esperamos la escogencia de ese futuro líder de la catolicista, nosotros entonces nos preparamos cada día más con Dios y buscamos de la presencia del Señor realmente, porque dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de Jesucristo. Acerquémonos cada día más confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos paz y la ayuda en el momento preciso. Les amo en el Señor, mi cariño, mi respeto, besos y abrazos. Paz. Es Shalom. Les amo en el Señor, mi cariño, mi respeto, besos y abrazos. Paz. Es Shalom.